Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este seminario. Les doy la más cordial bienvenida. Ahora nos encontramos una servidora junto con nuestra presidente, Josefina Flores Salas, Isabel Ramírez Magañón aquí. Sí, nos encontramos en la bella Paraguay, ¿sí? Y desde México está transmitiendo Cristian, Tere, González, Patti Muñiz. Perdón, es Ruth, ¿verdad? Sí, ok, bien. Y bueno, y desde Australia, Michael Sin y su equipo. Sí, doctor Michael. Bienvenido. Ahora sí que varios países unidos, todo por el conocimiento y la seguridad de enfermería y de nuestros pacientes. Bueno, hoy es martes 17 de septiembre del 2024. Bienvenidos todos. Buenas noches, querida audiencia. Ahora nos encontramos en el maravilloso país de Paraguay. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y les agradecemos la confianza que siempre han depositado en nosotros. Les adelanto, el sábado 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y el consejo es que hagamos 150 minutos de actividad física por semana. Hagan sus cuentas y llevemos una dieta saludable para evitar este mal. Bueno, el tema de hoy a cargo del doctor Michael Synott. Bienvenido, doctor. Él es clínico e innovador senior, con sólidas habilidades en gestión, en investigación, en educación, desarrolladas estas tanto en el ámbito de la atención médica pública como en la comercial. Ha estado a cargo de medicina clínica durante más de 35 años y gran parte de su tiempo en el departamento de emergencias. En el campo de la investigación promueve un enfoque basado en evidencias. Por ahí hemos comentado, vamos a dar un curso de investigación y vamos a tomar en cuenta este tema para investigar a profundidad la práctica de la medicina en emergencias y ver la seguridad de enfermería, que es el tema de hoy. También ha desarrollado una cultura que genere y respalde hallazgos en la investigación. Ha contribuido en más de 40 publicaciones y es un líder mundial en investigación sobre seguridad del personal en el ámbito de la atención médica, particularmente en la seguridad en el uso de bisturís, jeringas, etc. Ustedes lo pueden apreciar en nuestra publicidad de hoy. ¿Sí? Bienvenido, doctor Michael. Por ahí alguien nos iba a hacer una presentación también, Carlos Ballesteros. Yo voy a estar haciendo la traducción de Michael. Entonces, digamos que va a ser algo simultáneo. Él va con la diapositiva y después yo intento explicarlo en español. ¿Sí? De todas maneras, las diapositivas están en español, entonces no, pues ustedes pueden ir leyendo, pero yo voy a traducir cosas que de pronto no están en la diapositiva. Good evening, everybody. Before we begin, I would like to start this talk by acknowledging the Turrbal and Yagara people, the traditional owners of the land on which our organisation is based in Brisbane. I would like to pay our respects to their elders, past, present and emerging. Thanks, Marlon. Michael agradece, digamos que Australia tiene sus personas indígenas y que son antepasados, entonces tiene que agradecer a ellos y por las tierras y todo el background que tienen los que vivieron aquí antes de la colonización. Cada presentación que se haga, tanto en Australia como afuera, se debe rendir ese homenaje a todas las personas que fueron los que estaban en estas tierras antes de la colonización. Please see the contents for today's talk. We will start with brief introductions. We will look at safety risks for health personnel and the biological consequences of Sharp's injuries. We will examine how health regulations can impact the safety of health personnel, and we will look at why staff safety is ignored by clinicians and managers. We will finish with a call for clinical leaders to stand up and lead by example. Entonces,
En esta charla de hoy vamos a comenzar con una introducción breve de todos los riesgos en seguridad en el sector de la salud y en los riesgos biológicos también que son asociados a este tipo de lesiones o heridas causadas por estos objetos. Se va también a examinar las regulaciones que hay al respecto en Estados Unidos, especialmente, aunque digamos que también hay en Europa, en Australia y en diferentes partes del mundo. Después de esto, digamos que vamos a ver cómo el personal de seguridad, normalmente la seguridad del personal es ignorada por las personas, digamos, que trabajan en cargos más altos en las clínicas y en los centros, digamos, que de salud. Y al final vamos a hacer, digamos, que una demostración de los productos que Clismar tiene y que fueron diseñados especialmente para asegurar la seguridad, valga la redundancia, en los diferentes centros de salud o para los que trabajan en el sector salud. When I think safety, I think staff safety. Cuando se piensa en seguridad, se piensa en seguridad del personal. But I will bet when most of our audience thinks safety, they think almost exclusively about patient safety. Cuando digamos que se apuesta por pensar en nuestros, en las personas que nos están escuchando en seguridad, se piensa que es exclusivamente seguridad del paciente. This talk will provide you with the evidence and give you permission to stop ignoring your own safety. En este webinar, digamos que se va a entregar evidencia o se va a mostrar evidencia que permite parar, digamos que parar de ignorar este tipo de problemas. And staff and patient safety are not the only ones saying your safety is important. Staff and Patient Safety, que es, digamos, que la página que lidera o la empresa que lidera este tipo de temas, no son los únicos que se preocupan por este tema y pues digamos que siguen unas cuotaciones que siguen en la siguiente pantalla. The World Health Organization has stated no country, hospital or clinic can keep its patients safe unless it keeps its health workers safe. Protecting health workers is key to ensuring a functioning health system. Como pueden ver en la pantalla, digamos que esta parte no es necesario traducirla porque la pueden leer en la pantalla. Son, digamos que frases que la Organización Mundial de la Salud ha hecho respecto a la seguridad de los trabajadores y también un, digamos que especializado comunicador que es The Lancet. The Lancet has published there now needs to be universal recognition that health worker safety is patient safety. One cannot exist without the other. The Lancet dice, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que se debe hacer un reconocimiento de la seguridad de los trabajadores, especialmente de la salud, que también va a contribuir a la seguridad del paciente. Today we are gathered to talk about your safety and that of your friends and colleagues. Hoy vamos a hablar de dos cosas, acerca de la seguridad y también, digamos que seguridad de sus amigos y también de sus compañeros de trabajo. My introduction has already been done. Thank you. La introducción de Michael fue ya hecha por la doctora, entonces digamos que no es necesario hacerla de nuevo. Staff and Patient Safety was established as an independent organisation in 2008 to address gaps in research and implementation programs for staff and patient safety in healthcare. La empresa de Staff and Patient Safety, digamos que fue establecida en 2008 como una organización independiente y está encargada de abordar, digamos que gaps o vacíos que hay en diferentes partes de la implementación de seguridad. In the last 12 months alone, we have done this work in Australia, America,
Mexico, Europe, UK, China, and Hong Kong. And in the past, we've been asked to speak about staff safety at the World Health Organization's first Global Patient Safety Day. En el último año, en los últimos 12 meses, se han hecho en Australia, América, México, Europa, en el Reino Unido, en China y también en Hong Kong. Digamos que todo el tema de charlas, contactos acerca de la seguridad del personal de la salud y también de cuál es digamos que la política de paciente o la seguridad del paciente día a día. Let's start by looking at the big picture of staff safety. Comencemos por ver, digamos que el panorama de la seguridad del personal. In 2013, the Public Citizen, a not-for-profit organisation, published its seminal report in which they concluded that healthcare is a high-hazard workplace. En el año 2013, The Public Citizen, que es un periódico, una entidad especializada con propósitos de no ganancias o no tener ningún beneficio, publicó en el reporte que ellos, digamos que concluyeron que el sector salud es un lugar o es un sector que tiene riesgos muy altos. They found that in the US, there were 7 times as many musculoskeletal injuries in healthcare than in the manufacturing and construction industries. Ellos encontraron también que en Estados Unidos habían 7 veces más lesiones musculoesqueléticas en el sector salud que en cualquier otra de manufactura o industrias de construcción o manufactura. Think nurses' backs. Esto, digamos que piensan en la seguridad de las enfermeras o en sostener la seguridad de las enfermeras. They found there were 7 times more assaults in healthcare. Think ED drug and alcohol affected patients. Think psychotic patients and aggressive demented patients. También encontraron que hay 7 veces más agresiones en el sector salud y que las drogas y el alcohol también afectan a los pacientes y sus medicaciones, y también el alcohol afecta, digamos que a sus familiares. Think all these things, but stop thinking it is just a normal part of the job, something that you have to put up with. Piensen en estas cosas, pero digamos que hay que parar de pensar en que son parte del trabajo y que son cosas normales. Son algo que tiene que, digamos, mejorar en el tema de cómo pensamos. And that report did not comment on the incidence of Sharps injuries. Y ese reporte no habla o no comenta nada en cuál es la incidencia de estas lesiones por objetos punzocortantes. According to the Centre for Disease Control, there are 385,000 Sharps injuries in the US each year. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, 385,000 lesiones por objetos punzocortantes ocurren en Estados Unidos cada año. Based on population, we estimate there are approximately 150,000 Sharps injuries in Mexican hospitals each year. Digamos que basados en la cantidad o en la cantidad de personas, comparando, estimamos que más o menos 150,000 heridas por objetos punzocortantes ocurren en México, en los hospitales en México cada año. And 50% of Sharps injuries still go unreported, so the number could be double those shown on the slide. Y 50% de estas lesiones todavía son no reportadas, entonces podemos, digamos que, asumir que esto puede doblar ese número que mencionamos anteriormente. Let's drill down one more level and look at Sharps injuries in the operating room. Vamos a indagar en un nivel más y veremos este tipo de lesiones o cómo ocurren este tipo de lesiones en los quirófanos o en las salas de operación.
The pie chart on the left shows that almost half of all sharps injuries occur to healthcare workers working in the operating room. La gráfica de la izquierda muestra cómo casi la mitad de las lesiones ocurridas por estos objetos ocurren en el personal que trabaja en las entidades de salud y también en los quirófanos. On the right, we see that the incidence of sharps injuries is going down in the hospital, but up inside the operating theatres. En el gráfico de la derecha podemos ver que la incidencia de estas lesiones está continuamente creciendo en los entornos quirúrgicos o en las salas de operación. We researched and published on injuries by devices purchased instead of the total injury numbers by hospital beds, etc. What we found was very interesting. Nosotros investigamos y publicamos que las heridas que causan estos dispositivos comprados, en el total de las heridas en hospitales o camas de hospitales, lo que encontramos es bastante interesante. The study revealed that scalpels caused around 5 times more injuries than syringes and needle injuries. El estudio reveló que las heridas causadas por bisturís son 5 veces más o 5 veces más comparados con las causadas por jeringas y otro tipo de agujas. For every 100,000 scalpels purchased, there were 12.6 cuts and injuries. Por cada 100,000 bisturís comprados, hay más o menos 12.6 cortes y lesiones por estos objetos. For every 100,000 syringes and needles purchased, there were 2.7 injuries. Y por cada 100,000 jeringas o agujas compradas, hay alrededor de 2.7 lesiones. The highest incidence of injuries were from suture needles, with 31.9 injuries per 100,000 purchased. La incidencia más alta de estas heridas fue por agujas de sutura, con 31.9 lesiones por cada 100,000 dispositivos comprados o agujas compradas. Syringe and needle injuries are widely recognized and studied. As a result, safety devices have been successfully implemented as a prevention strategy in many facilities. Jeringas y agujas, las heridas por jeringas y agujas son reconocidas y estudiadas, y como resultado muchos dispositivos de seguridad han sido exitosamente implementados como estrategia de prevención en muchos establecimientos. However, this data shows that scalpel injuries, commonly referred to as the forgotten sharps injuries, still need more attention. Sin embargo, esta información, estos datos muestran que las heridas por bisturís son normalmente olvidadas como lesiones y todavía necesitan más atención. Let's look at the biological risks on the safety of health personnel resulting from these sharps injuries. Vamos a ver ahora los riesgos biológicos en la seguridad del personal de salud y vamos a focalizar en los riesgos asociados a bisturís específicamente. We will focus on the risks associated with scalpel injuries. Nos vamos a enfocar en bisturís. Scalpel injuries can be grouped into 3 categories. The most common is an uncomplicated scalpel cut. Las heridas o lesiones por bisturí se pueden agrupar en 3 diferentes categorías y la más común es, digamos que cortes que no son complicados. There is a tendency to dismiss these injuries as insignificant, but even a simple scalpel cut has costs. Hay una tendencia a, digamos que olvidar o pasar por alto estas heridas o estas lesiones y creer que son insignificantes, pero siempre, digamos que detrás de esas heridas hay costos asociados o escondidos. All scalpel injuries require blood testing of the injured staff member and the patient. Post-exposure prophylaxis may be necessary. Todas estas lesiones por bisturís, digamos que requieren testeo
digamos que análisis sanguíneos de la persona que está siendo lesionada o que se lesiona y también del paciente que está atendiendo. Digamos que esta exposición después de ser herido por un objeto de estos, siempre se requiere una profilaxis que también es costosa. Health personnel also report negative impacts on their mental health following a sharps injury. El personal de la salud también reporta, digamos que impactos negativos en la salud mental después de sufrir una lesión por objeto punzocortante o bisturí. Serious scalpel injuries may require surgery, especially if a digital artery, nerve, or tendon is cut. Las lesiones más serias requieren de cirugía y digamos que especialmente si alguna arteria en los dedos o algún nervio o tendón es afectado. Up to 3 months of rehabilitation is required after microsurgery to ensure good functional recovery. The costs are on the screen. Hasta 3 meses de rehabilitación se necesita después de la microcirugía para asegurar que, digamos, todo está funcionando como debe estar funcionando. Y pues pueden ver el costo en la pantalla. Finally, in a worst case scenario, a scalpel injury can lead to a bloodborne infection with hepatitis B, hepatitis C, or HIV. Y finalmente, en el peor escenario posible, estas heridas pueden, digamos que terminar en una infección como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C y también el VIH o SIDA. This case study shows why we shouldn't wait to report our sharps injuries. Este estudio o este caso específicamente nos muestra por qué no debemos esperar para reportar este tipo de lesiones. This slide shows you a series of photographs of the left hand of a 44-year-old pathologist who suffered what he dismissed as a minor scalpel cut during a routine post-mortem examination. Esta diapositiva nos muestra una serie de fotografías en la izquierda de una persona de 44 años, un patólogo que sufrió heridas y que digamos que pasó por alto como un corte menor y después digamos que de hacer un examen de post-mortem de un paciente o de una persona que ya murió. He stabbed the dorsum of his left thumb over the interphalangeal joint. He immediately irrigated it, but chose to ignore it. Él se cortó, digamos que la parte interna, la parte superior del pulgar izquierdo y eso comprometió digamos que un ligamento y digamos que inmediatamente decidió, digamos que ignorarlo, pero clínicamente y bajo el reporte o la perspectiva del reporte, decidió no hacerlo por causas personales. After a delay of 16 hours, he felt a bit feverish and decided to present to the emergency department. Y después de 16 horas, cuando sintió, digamos que afectación, decidió definitivamente ir al departamento de emergencias. He was a healthy non-smoker on no medications. Era una persona no fumadora y sin medicaciones, sin ningún tipo de medicación. In the ED, he was afebrile and a 5mm laceration was noted with a distal hemorrhagic blister. En el departamento de emergencias se encontró que hubo una laceración de 5 milímetros y se vio que había una hemorragia también interna en uno de los dedos, en el dedo que fue afectado. The wound was incised and drained, and empiric antibiotics were given. La herida fue, digamos que, abierta de nuevo y drenada o limpiada y también se trató con antibióticos genéricos. He was observed for 2 hours. Estuvo bajo observación por 2 horas. His heart rate rose to 130 and his white cell count came back at 20.
Su ritmo cardíaco se subió a 130 y su, digamos que presión también llegó a bajar hasta 20. Entonces fue como un sube y baja al mismo tiempo. Now, 18 hours after the injury, he was taken to the operating room for debridement with the diagnosis of necrotizing fasciitis. Con esta, digamos que deterioración tan rápida, 18 horas después de la herida, se vio que él fue herido en el quirófano y el diagnóstico final fue fascitis necrótica, que pues significa prácticamente los tejidos estaban muertos. As you can see, the cured hand means this doctor will have a lifelong disability as a consequence of his originally ignored scalpel cut. Como pueden ver en la foto, este doctor tendrá una discapacidad, digamos que de por vida, y como consecuencia, obviamente, de ese corte por bisturí que fue ignorado. On this slide, the seroconversion rates of bloodborne infections from Sharp's injuries can be seen. This information is taken from the World Health Organization. En esta diapositiva se puede ver los rangos o el comportamiento de las infecciones por sangre después de sufrir una lesión por objetos punzocortantes, en este caso bisturís, y esta información fue tomada de la Organización Mundial de la Salud. Fortunately, most hospital staff should be immunized against hepatitis B. En el escenario ideal, de 1 en 3, afortunadamente, este riesgo, digamos que ha sido minimizado con las vacunas o la vacunación obligatoria en diferentes programas como, digamos, por ejemplo, Australia. To bring context to these statistics, let's look at the human response from a Sharp's injury. Para darle un poco de contexto a estas estadísticas, vamos a ver, digamos que cómo responden los humanos o las personas a este tipo de lesiones. This case study looks at a Sharp's injury to a graduate nurse. Este escenario o este caso mira o da una idea de cómo una lesión por corte con bisturí le pasó a una enfermera graduada. In a blameworthy culture, guilt and shame accompany most Sharp's injuries. En una cultura de culpa, merecimiento, o alguien que cree que es culpa o merecida la lesión, es acompañada, digamos que siempre por este tipo de lesiones. Here are two quotes from nursing students after they had suffered a Sharp's injury. Aquí hay dos, digamos que cuotas o frases que los estudiantes de enfermería dijeron después de sufrir una lesión de este tipo. However, sometimes just when I'm drifting off to go to sleep, I feel the needle going into my finger again. Sin embargo, a veces justo cuando estoy a punto de quedarme dormido, siento la aguja clavándose en mi dedo. You can't really sort of tell family. It can be really isolating, and having no one to really talk to is hard. No puedes realmente contarle a la familia, puede ser realmente aislante y no tener a nadie con quien hablar realmente es difícil. These quotes show that the psychological injury suffered by a staff member can get worse when it is not reported, because the injured staff member does not receive the professional and collegiate support they would get if it was reported. Estas frases nos muestran que la lesión psicológica o la afectación psicológica que sufrieron estos trabajadores puede ser peor si no es reportada, porque pues digamos que la lesión no recibe la atención de un profesional o el soporte de una persona calificada cuando sí es reportado. This slide shows the hidden consequences of Sharp's injuries. Esta diapositiva nos muestra las consecuencias, digamos que no están a la vista de este tipo de lesiones.
The injured healthcare worker can often suffers from distress, which can impact their families. Other case studies have found Sharp's injuries can cause clinical depression and even post-traumatic stress disorder. El trabajador que ha sido lesionado normalmente sufre de estrés que puede, digamos, impactar sus familias, y en otros casos, algunos estudios han mostrado que estas lesiones también pueden causar estrés postraumático y también pueden causar algún tipo de responsabilidad en la parte financiera. Patients may also be impacted as they may need to undergo blood tests and can even have their procedures delayed or cancelled. Los pacientes también se pueden impactar o pueden verse afectados, digamos que porque ellos necesitan también hacerse exámenes de sangre y digamos que procedimientos que pueden ser retrasados o cancelados, y en casos muy raros ellos pueden arriesgarse a infecciones posteriores. Finally, there are consequences to the hospital and healthcare facility. Y finalmente pueden haber otras consecuencias para los hospitales y los establecimientos de la salud. We sometimes refer to these as the hidden costs of Sharp's injury. Algunas veces nos referimos a esto como los costos escondidos o no vistos, o digamos que no visibles en este tipo de lesiones. This case study shows the hidden cost to the hospital. Este caso nos muestra algunos de los costos no visibles en los hospitales. This was a very interesting study from the Robert Wood Johnson Hospital in New Jersey in the USA. Este fue, digamos que un estudio muy interesante que hizo Robert Wood Johnson en Nueva Jersey, en Estados Unidos. When one of their staff members contracted hepatitis C after a Sharp's injury, they calculated the cost to manage this injury was $324,000, $81,000 in direct costs and $243,000 in indirect costs. Cuando uno de esos, digamos, trabajadores contrajo hepatitis C después de una lesión causada por este tipo de objetos, fue calculado que el costo para manejar esa herida estuvo alrededor de $324,000, de los cuales 81,000 fueron costos directos y 243,000 indirectos. But then based on their 3% profit margin, they calculated how much revenue that they would need to generate to cover the cost. It came to nearly $11 million. Pero entonces, digamos que basados en ese 3% de ganancias o el margen de ganancias, ellos calcularon que de esa entrada o de ese ingreso, ellos tuvieron o necesitaron, digamos que generar para cubrir esos costos, se necesitó alrededor de $11 millones. I would like to present an overview of Sharp safety regulations in the United States to establish beyond doubt that international Sharp safety regulations have a positive impact on the safety of health personnel. Nos gustaría que vieran digamos que un resumen o una mirada a cómo o cuáles son las regulaciones en este tipo de seguridad en objetos cortopunzantes o punzocortantes en los Estados Unidos, para mirar más allá de la duda cómo algunas de estas regulaciones tienen, digamos que, un impacto positivo en la seguridad del personal de la salud. We have described 4 steps for achieving change and improving staff safety. Hemos descrito 4 pasos para lograr cambiar y mejorar la seguridad de los trabajadores. At the government level, this may involve writing legislation and/or standards. I understand Mexico is currently updating a 2005 NOM that will include new sections on staff safety, so this is good news. La primera es a nivel gubernamental,
que envuelve, digamos, o que involucra legislación escrita o también estándares. Y según lo que entendemos, México está actualmente actualizando la norma o NOM 2005, que incluirá secciones en seguridad de los trabajadores. Entonces, digamos que son buenas noticias. Professional bodies. This would involve establishing and updating policies and guidelines for their members to follow to improve their safety. I also understand your professional body, FEMEEQ, is also updating their guidelines. En el segundo paso o segundo nivel están incluidos los cuerpos profesionales o organismos profesionales que incluyen establecer y actualizar las políticas y guías para sus miembros para seguir y mejorar la seguridad. Y también es de nuestro entendimiento que su, digamos que entidad profesional con las siglas FEMEEQ, que es la Federación de Enfermeros en México, está también actualizando este tipo de políticas y guías respecto a seguridad de objetos punzocortantes. Level 3, the hospital and healthcare facility. They need to be aware of relevant safety practices and they need help when change is implemented. El siguiente nivel es los establecimientos de la salud y los hospitales que necesitan estar, digamos que, conocer las prácticas de seguridad que son recomendadas por el gobierno y por algunas entidades profesionales y tener, digamos que, las habilidades para implementar estos cambios si esto es requerido. The fourth level is you as frontline health personnel, and you need support and resources and training. Y en cuarto lugar están los usuarios o ustedes como profesionales de la salud que también necesitan entrenamiento y educación en este tipo de problemas. Each level can contribute to the overall safety of health personnel, but when the levels are combined, their effectiveness is maximized. Cada uno de estos niveles puede contribuir a, en general, la seguridad de los trabajadores de la salud, pero todos estos niveles, digamos que combinados, maximizan la efectividad de los mismos. Let's begin with your neighbor, the United States of America. Comencemos con Estados Unidos, que es el vecino más cercano de ustedes. Level 1, the government. The Needle Stick Safety and Prevention Act was signed into law by President Clinton in 2000. El primer nivel, que es el gobierno, digamos que legislación en cuanto a seguridad y prevención de pinchazos con aguja, fue firmada como ley cuando el presidente Clinton estaba en el cargo en el año 2000. This law mandated that the Occupational Safety and Health Administration, OSHA, revise its bloodborne pathogen standards. Esta ley, digamos que pidió que la Administración de la Salud Ocupacional y Salud, llamada OSHA, revisara el tema o el estándar relacionado con patógenos adquiridos por sangre. As you can see on the bottom right side of the screen, OSHA updated their guidelines last year to say you can't remove scalpel blades with your fingers, with needle holders or artery forceps or two-handed devices. You have to remove used scalpel blades with single-handed scalpel blade removers. Como pueden ver en la parte derecha de abajo de la diapositiva, esta entidad OSHA creó esa ley o ese estándar para asegurar que la seguridad, la salud y la seguridad del trabajador estaban en condiciones para para su trabajo y de esa forma, digamos que puso estos estándares como obligatorios. How many people still use fingers? Muchas personas todavía usan los dedos.
how many people still use artery forceps? ¿Cuántas personas usan este tipo de forceps o pinzas? Hopefully, you will set the example for younger colleagues and start using recommended single-handed scalpel blade removers. Esperamos que, digamos, ustedes sean ejemplo para sus colegas o las personas que trabajan con ustedes para que paren de usar los dedos y este tipo de herramientas como los forceps. At level 2, we can see the response by the professional bodies. En el segundo nivel están las entidades profesionales. Both AORN and the AST have updated their sharp safety guidelines and policies to ensure that they are compliant with OSHA's bloodborne pathogen standards and the updates that OSHA have made. La Asociación de Enfermeros Perioperativos y la Asociación de Tecnólogos en Cirugía actualizaron las guías de seguridad con objetos punzocortantes y las políticas para asegurar que están en cumplimiento con con OSHA, con las estándares OSHA en transmisión de patógenos por sangre y todas las actualizaciones que, digamos, ellos hacen frecuentemente. The question being asked is, what is the impact of health regulations on biological risks on the safety of health personnel? Las preguntas o la pregunta más recurrente que se preguntan, valga la redundancia, es ¿cuál es el impacto de este tipo de regulaciones y los riesgos biológicos en la seguridad del personal del sector salud? As we saw earlier, Janine Jager and her colleagues published a study 10 years after the Needle Stick Safety and Prevention Act was passed. It showed the incidence of injuries going down 31.6% in the hospital. Como vimos anteriormente, Janine Jager y sus colegas publicaron un estudio 10 años después de la seguridad en pinchazos con agujas y la prevención digamos que la ley o el acta para prevención pasó como ley. Regulations do work to protect health personnel. Como vemos, estas regulaciones funcionan para proteger al personal. This study of 85 hospitals across 10 states showed there were 1,000 less sharps injuries, saving the participating hospitals up to $415 million. Este estudio que involucró 85 hospitales en 10 estados diferentes muestra que hubo 100,000 lesiones por objetos punzocortantes menos, salvando, digamos que ahorrando lo que los hospitales gastaban en más o menos 415 millones de dólares. Regulations do work to prevent injuries. Preventing injuries saves money for the hospitals. Este tipo de regulaciones funcionan para prevenir ese tipo de lesiones y también para ahorrar dinero o ahorrar costos para los hospitales. Remember, there are an estimated 150,000 sharps injuries in Mexican hospitals every day. These injuries affect you, your friends, and your colleagues, and you and their children. Recuerden que hay un estimado de 150,000 lesiones por objetos punzocortantes en México, en los hospitales en México cada año. Estas lesiones los afectan a ustedes, a sus amigos, a sus colegas y también a los hijos de ellos o a sus propios hijos. While it is great to see positive staff interventions in Mexico with the government NOM and the FEMEQ work on sharps guidelines and policies, all this will be in vain if you, the frontline clinicians, don't change your old dangerous practices and adopt new safe work practices. Mientras esto es digamos que una vista positiva o se ha visto una intervención positiva en México con la NOM del gobierno y también con la digamos que Asociación o Federación de Enfermeros en México,
y por eso están trabajando en nuevas guías, nuevas políticas. Todo esto, digamos que va a ser en vano o sería en vano si ustedes, que son las personas que están al frente, no cambian el pensamiento o el pensamiento normal de este tipo de prácticas que son peligrosas y digamos que se deciden por adoptar prácticas o nuevas prácticas que son más seguras en el trabajo. Let's look at why it can be so hard for you to make those changes. And it's the same reasons it was hard for me to change my practices as well. Vamos a ver por qué es tan difícil hacer este cambio y también las razones por las que fue difícil, digamos que para nosotros también, cambiar estas prácticas. There are three common reasons why staff ignore their own safety. Hay tres diferentes razones por las que se puede, digamos que, cambiar este tipo de pensamientos en la seguridad de todos. While we are firstly in denial, while we may be aware of the risk of contracting HIV from an infected patient is 1 in 300, we all somehow assume that the infection will happen to someone else, and we deny that it could actually happen to us personally. El primer factor es la negación. Mientras podemos estar, digamos que, o conocer que hay riesgos en contraer VIH de un paciente que está infectado, 1 de cada 300 por hepatitis C y 1 de cada 30 por hepatitis B. Nosotros también digamos que asumimos que la infección también pasa por diferentes personas y negamos que realmente eso puede pasarnos a nosotros. Secondly, self-sacrifice. En segundo lugar está el autosacrificio o culparse uno mismo de forma innecesaria. If you or I take a risk with our own safety for the benefit of our patients, we somehow feel like an even better person. Y si ustedes o nosotros tomamos el riesgo de ir en contra de nuestra seguridad y digamos que también pensar en la seguridad de nuestros pacientes, nosotros también vamos a sentir la necesidad de ser mejores personas. In this cartoon, we see a child crying, not sick and definitely not dying. The man on the left rushes across the hot coals in bare feet, almost certainly injuring himself badly. Digamos que en el cómic o en la pequeña gráfica que vemos en la pantalla, el hombre que está a la izquierda está pasando rápidamente por carbones, digamos que ardiendo, con los pies descalzos y pues obviamente se está lesionando él mismo de una forma pues exagerada. Y la niña o la mujer en la parte derecha es un poco más inteligente. Ella sabe que el niño está llorando, pero que ella necesita ponerse los zapatos antes de pasar y evitar pues ser afectada o ser quemada por esos carbones. Thirdly, and most worryingly, is that when we are injured, we all too often blame ourselves. En tercer lugar, y es digamos que lo más preocupante, es que cuando estamos lesionados o sufrimos una lesión, nos culpamos nosotros mismos. This in part explains why 50% of all sharps injuries still go unreported. And it also means that after an injury, we don't look into ways to prevent the injury recurring. Esta parte explica por qué el 50% de las lesiones todavía son no reportadas y también significa que después de esta lesión o de sufrir una lesión, no miramos por ninguna solución para prevenir estas lesiones que son recurrentes. A couple of years ago, I looked after one of our registrars who suffered a sharps injury. He looked embarrassed and said to me, "It was my fault I wasn't concentrating."
Un par de años atrás, miramos después de que uno de nuestros, digamos que clientes o colegas que sufrió una lesión por este tipo de cortes, digamos que estuvo un poco apenado y nos dijo o le dijo a Michael que había sido su culpa porque no estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Meaning he would never have another Sharps injury because he would never lose concentration again. This is an impossibility. Lo que significa que él, digamos que nunca haría o no sufriría ninguna otra lesión porque estaría perdiendo la concentración de nuevo. Esto es imposible, especialmente en los departamentos de emergencia. Worse still, one of our nurses, who was 5 months pregnant, was kicked in the abdomen by a drug-affected patient. She came up to me and said, "It was my fault. I got too close." Peor todavía, digamos que una de las enfermeras o de nuestras enfermeras que estaba con 5 meses de embarazo, fue pateada en el abdomen por un paciente que estaba afectado por las drogas y ella, digamos que se acercó al doctor Michael diciendo que había sido culpa de ella porque se acercó demasiado. How many of you have experienced or at least witnessed that type of thinking and behavior? Blaming yourselves when you are injured. ¿Cuántos de ustedes han experimentado o digamos que sido testigos de este tipo de comportamientos o pensamientos, culpándose ustedes mismos cuando son lesionados? So how can we change that thinking and that reflex to blame ourselves when we are injured? Entonces, ¿cómo podemos cambiar este pensamiento y digamos que reflejar o digamos que evitar culparse ustedes mismos cuando son lesionados? The answer to that question is easy. We have to stop blaming ourselves and we have to start taking staff safety seriously. La respuesta a esta pregunta es fácil. Tenemos que parar de culparnos a nosotros mismos y comenzar a tomar la seguridad de los trabajadores de una manera seria. But it is very hard to change old habits. Pero es muy difícil cambiar los hábitos viejos o los hábitos que hemos tenido por muchos años. When I first started talking about staff safety over 25 years ago, the older nurses, the senior nurses would say to me, "I've been removing scalpel blades with my fingers for nearly 40 years, and I've never had an injury. So I don't need to change my practice. I don't need to use a scalpel blade remover." Cuando el doctor Michael comenzó acerca o a hablar a dar conferencias acerca de la seguridad de los pacientes hace 25 años, las enfermeras, digamos que con más experiencia, le decían que ellas habían estado removiendo hojas de bisturí con los dedos por más de 40 años y que nunca habían sufrido una herida. Entonces, ¿para qué voy a necesitar cambiar mis prácticas? Y no, definitivamente no necesito usar un removedor de estas hojas de bisturí. Remember, 150,000 Sharps injuries, uncomplicated cuts, severed digital arteries, nerves and tendons, and blood-borne infections with hepatitis C and HIV, etc. Recuerden las 150.000 lesiones por este tipo de objetos punzocortantes, cortes que no son complicados, los que afectan arterias en los dedos, nervios y tendones, y también las infecciones por sangre como la hepatitis C y el VIH. It is critical for senior nurses, especially the ones with decades of experience, to remember that the new, younger nurses look up to you for guidance and for examples to follow. Es muy importante para las enfermeras con experiencia, especialmente las que tienen una experiencia de décadas, recordar que las nuevas enfermeras o las que recién están comenzando su labor, miren este tipo de guías y
y ejemplo a seguir. Remember, they don't have your experience and are more prone to sharps injuries, more prone to scalpel cuts and injuries than you are. Ellas no tienen, digamos que la experiencia y están más expuestas a este tipo de lesiones y son más proclives a recibirlas, diferente a las enfermeras que son más experimentadas. So you need to set the example. They need you to take your own safety and their safety seriously. Entonces, digamos que necesitamos que ustedes sean el ejemplo y que el ejemplo que ellas necesitan y tomar el riesgo como una cosa que es realmente seria y que necesita asegurarse que no pase. They need you to stop blaming yourself when an injury occurs. They need you to report those injuries, and they need you to demand and then use the best safety devices to protect yourself from sharps injuries, including scalpel cuts. Ellos necesitan que usted pare de culparse usted mismo cuando alguna lesión pasa, que reporte cuando es necesario ese tipo de lesiones y también que pida que sean usados este tipo de dispositivos, los mejores, para protegerse en ustedes mismos de estas lesiones, incluyendo cortes con bisturí. Good luck. You are all worth it. Buena suerte, todos merecen ser cuidados. I am sure you would all agree that what we want today is one safe culture for everyone. I'm sure you would all agree we are looking for one safe culture for everyone in our hospitals. Nosotros estamos seguros que ustedes están buscando una cultura de seguridad en sus hospitales y en sus establecimientos de salud. Could I have a show of hands if you agree with this goal? Podemos ver o mostrar sus manos si ustedes están de acuerdo con este objetivo. Pueden enviar corazoncitos, caritas, manitos. Could I have a show of hands if you are willing to lead by example? Y también si están comprometidos con liderar con el ejemplo. Good luck. You are all worth it. De nuevo, buena suerte. Ustedes merecen ser cuidados. I would like to thank my colleagues who helped me prepare this presentation. Me gustaría también agradecer a las personas, a mis colegas que ayudaron en la preparación de esta presentación. Before we move on to the product demonstrations by Carlos, does anyone have any questions for us or stories that they would like to share? Antes de proceder con la demostración de producto, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna historia que les gustaría compartir con el resto de nosotros? Sí, ajá. Sí, Bueno. en realidad sí, a ver, tenemos aquí varios comentarios. Uno de ellos y que nos inquieta es que frecuentemente vivimos estos accidentes. Sin embargo, no se reportan. ¿Falta de cultura? No sé, pero agradecemos la respuesta porque ya nos dijo, el ejemplo arrastra. Empecemos cada uno de nosotros por empezar a hacer esos reportes o esos informes con oportunidad. Sí. Y son Hay también, una sobre pregunta. todo, los que están en formación, Pati, los que están en formación tienen frecuentes accidentes. Y el trámite es muy burocrático, eso es lo que afecta, un trámite demasiado burocrático. Sí, Pati, la pregunta, por favor. Sí, ¿la hago en español, verdad, o en inglés? En las dos, Pati. Entonces, hace la Michelle Bueno. y luego ya nos dices. La voy a hacer en inglés a ver si me entiendes. De Y si no me entiendes, se la traduzco, ¿verdad? Sí, no, ahí está. Ok. I hope Okay. sharing this information is the first step.
Esperamos que compartir esta información sea, digamos que el primer paso para reportar, para que comiencen a tener confianza en reportar. What we have to deal with is the blameworthy culture in healthcare. Lo que tenemos, digamos que atacar primero es la cultura de autoculparse o de asumir la culpa cuando algo como esto pasa, este tipo de lesiones. We have to encourage people Tenemos que, digamos que decirle a las personas to be brave enough to report the injury de ser valiente para reportar este tipo de lesiones. we have to provide them with safety engineered devices. Tenemos que proveerles dispositivos de seguridad de alta ingeniería. And then older people like me, not you, older people like me, Y personas mayores como yo need to set the example. necesitan también liderar con el ejemplo. Just because I can take a scalpel blade off with my hands doesn't mean I should be setting that example for young new nurses. Digamos que tomando los hojas de bisturí con las manos no significa que eso sea la forma en que las personas o los que vienen detrás de mí que son más jóvenes tengan que hacerlo de esa manera. I need to be proud of the example I set, not proud of the things that I've done in the past. Necesitamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo y no de lo que hemos hecho en el pasado. And remember, if the staff member thinks about staff safety, they will automatically think about patient safety as well. Y recuerden que el trabajador, si está pensando en seguridad de ellos mismos y de sus colaboradores, automáticamente va a reflejarse en la seguridad de los pacientes. I would be happy to share this presentation with you in the next day or so for your colleagues to look at as well. Estaría, digamos que, dispuesto a compartir esta presentación con ustedes si requieren, digamos que, difundirla, usarla o tomarla para sus propios colegas o capacitarlos, entrenarlos o hacerles ver esta información. Claro que sí, Carlos. Dile a Michelle que estamos de acuerdo, que se va a compartir. De hecho, está grabada y tenemos un canal de YouTube. Ahí la subiremos ya editada, que la visitan esa página de las universidades, de los hospitales, y claro que lo vamos a hacer. Confíen en nosotros. They said they have a YouTube channel, so they are going to upload this after edition, and they will share all this with colleagues and people that need to be informed. Gracias. And we will always be happy to help in any way we can. Gracias y estaremos siempre, digamos que dispuestos a ayudarles y a resolver cualquier duda que ustedes tengan. This is something we are very passionate about. Esto es algo de lo que somos muy apasionados y estamos, digamos que muy envueltos en asegurarlo. Gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dieron. Si ven los comentarios, si tienes oportunidad, Carlos, de traducirle algunos comentarios excelentes de nuestro público. También hay Vamos a checar el Sí. chat para ver qué... Hay un comentario de Carla, no sé si lo quieras leer, Patti. Si lo ubicas, el de Carla. A ver, déjeme meter eso. O déjaselo leo. Sí, Dice adelante, Carla, adelante. nos dice Carla, dice, a mí me pasó que hace muchos años me piqué con una aguja de sutura y estuve preocupada mucho tiempo por haber sido distraída o lo reporté o inclusive revisé el expediente del usuario tratando de indagar que no tuviera una enfermedad contagiosa. Excelente ponencia y muchas felicidades. Esa es la experiencia de Carla. Y bueno, no sé si somos, También,
someone perdón. called Carla is mentioning or is commenting that she suffered a child's injury in the past, but she was like worried about what happened, and she was blaming herself. And also under the line, she was checking the patient history to see if the patient has any bloodborne pathogen or any disease to be contagious, but all like hidden, not reported. Tell Carla that is normal behavior. Carla, si nos estás escuchando, esto es un comportamiento normal. Digamos que el hecho de buscar qué pasa o preocuparse por qué pasa es normal All over the world. en todo el mundo. But we need to stop that. Pero digamos que necesitamos hacer algo para mejorar. Staff safety has to be as important as patient safety. La seguridad de los trabajadores tiene que ser tan importante como la seguridad de los pacientes. Improving staff safety improves patient safety. Mejorar la seguridad o la seguridad de los trabajadores es mejorar la seguridad del paciente. I have a suggestion for Carla. Tengo una sugerencia para Carla. Carla should ask herself what advice she would give to her daughter if her daughter suffered that injury. Carla, si puedes pensar qué pasaría si la persona que sufre esa herida es, digamos que es una hija o un familiar, una persona cercana. Entonces hay que informarle qué hacer cuando algo como eso le pase. Entonces digamos que siempre tratarse como si fuera una persona muy cercana para ella misma y para sus familiares. Thank you. Sí. Gracias. Hay otra persona, Alma Rosa, perdón. Ella comenta que hablando desde su experiencia, tuvo un accidente transquirúrgico y prefirió callarse por pena o miedo al castigo por el jefe del área, que ojalá y esa cultura la cambiáramos aquí en México. Y hay otra persona, Mari Carmen, que pregunta, ¿qué se hace en el momento que el paciente nos da un golpe sin querer? There is a comment from Alma. She's saying that she suffered a injury after a surgery, but she was worried or scared to report it because maybe the boss or her boss was going to take like actions against her for that. So she was afraid of doing, and she is happy now that we are showing this, and she is willing to Mexico to change all the legislation and requirements for helping them. Congratulations. Felicitaciones por ese pensamiento y digamos que como dijimos antes, es muy importante cambiar las prácticas. En este caso no reportó por miedo, pero a medida que se va mejorando la cultura y las legislaciones, eso tiene que cambiar. I feel both happy and excited to hear these comments. Michael está, digamos que, de acuerdo con este tipo de comentarios, donde están, digamos que, diciendo que este tipo de cambios son necesarios en México. Discúlpame, el segundo comentario que me hiciste, ese no lo recuerdo bien. Ok. Menciona Mari Carmen que qué se hace en el momento que el paciente nos da un golpe sin querer, o sea, accidentalmente. Another comment is Mari Carmen. She is asking what she can do when someone or a patient like kicks her or hit her with any part of the body. So what would be the advice for her to do after something like that happens? Number one, be safe. Número uno, estar seguro o segura. Get security or other nurses to protect you. Y pedir que la seguridad o otras enfermeras la ayuden. 2, do a clinical handover of your patients to your colleagues. Segundo, pasar el paciente a alguno de los colegas o otra persona, otro trabajador.
3, go to the emergency department and be seen as a patient. Y tercero, ir al departamento de emergencias para que sea tratado como, o sea tratada como un paciente. When I worked in the emergency department, I thought staff from anywhere in the hospital were VIPs. Cuando Michael fue o trabajó en el departamento de emergencias, siempre pensó que todos los trabajadores o cualquier trabajador eran pacientes VIP cuando algo como esto pasaba. Or work with your senior nurses and your union representatives. Y cuarto, todos los, digamos que las enfermeras experimentadas y los trabajadores de la nivel, de alto nivel en los establecimientos, To put polite pressure on the hospital to report the incident to the police and press charges. digamos que recomendar a las personas que sufran este tipo de maltratos, de reportarlos a la policía y hacer, digamos que la denuncia respectiva. One of my colleagues in the emergency department did her PhD on occupational violence in healthcare. Y uno de los colegas o de los trabajadores que estuvo con Michael hizo un PhD o un PhD Occupational violence. en cómo en la violencia que ocurre dentro de los hospitales o el ambiente de trabajo. And remember, the common theme is Y recuerden que digamos que lo que es común en estos casos it's not your fault. es que no debe ser culpa de ustedes. Don't blame yourself. No se culpen ustedes mismos. Stop accepting it as normal behavior in the hospital. Y paren de pensar o creer que estos son comportamientos normales en su ambiente de trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario de María Guadalupe dice, en mis primeros años de ejercicio profesional tuve una pequeña lesión al romper el cuello de una ampolleta sin protección y adquirir una pseudomona y alto riesgo de amputación. Así era común abrir esos medicamentos sin más enseñanzas al respecto. Y digo, todavía es muy común aquí en México tanto colocar el bisturí con la mano y retirarlo con la mano. Digo, eso es algo muy común. She En said este that- caso fue una ampolleta, yo lo sé, pero hablando de las hojas de bisturí, es una práctica común aquí en México. Muy común. Someone demás. called Guadalupe. She said that some time ago she suffered a cut by an ampule when she Yeah. was open, and that came with a pseudomonas when she was tested, like some kind of infection. And after that, she was very worried about how to do the procedure. And yeah, she just mentioned that case. Gracias. A friend and colleague of mine who was working as a nurse in the emergency department in Rockhampton Uno de sus colegas que trabajó en el departamento de emergencias en un estado aquí que se llama Rockhampton, also got tired of cutting himself with glass ampules. también se cansó de cortarse él mismo con las ampolletas o con las ampollas. And he invented a device to open glass ampules safely. Y él inventó un dispositivo para también abrir ese tipo de ampollas de una manera segura. And it's interesting to know that ampule cuts are by far the most common sharps injury we have. Y digamos que es interesante saber que cortarse con ampollas o ampolletas es una práctica, digamos, o es algo que pasa muy frecuentemente también en el ámbito del sector salud. If you had time, I would invite my colleague Carlos to demonstrate some of the safety products that are available. Not sales, just demonstrate so you can see them. Si tienen tiempo, les voy a demostrar o les voy a mostrar algunos de los dispositivos que se usan para incrementar la seguridad de los trabajadores. Y digamos que no es un tema comercial, pero sí un tema de que
conozcan que esos tipos de dispositivos están en el mercado y se pueden encontrar. Ok, sí, nos interesa. Aquí hay un ejemplo que me parece interesante de Eva Diana. Dice, en mi trabajo tenemos un libro de accidente laboral donde se debe reportar por turno. Este libro es monitoreado por el Comité de Bioseguridad. Es por ello que estamos obligados, si vale el término de reporte de incidente, si este acontece. Y si durante el turno no pasó nada, igual se reporta que no hubo accidentes. Esa es una medida bastante loable que podemos llevar también en los hospitales. No lo está. Sí. ¿Cómo se llama la persona que comentó? Eva Diana Poiche. She said that someone called Eva is commenting that in the place he is working, they have a book where they have to report by shift. Every shift, they have to report what happened during the shift and reported if someone was injured, what happens if anything happened, they have to say, we don't have any case in this shift. So it's a way to do it. And Guadalupe is saying that could be a very good practice to recommend to different hospitals in Mexico. Congratulations, I agree. Felicitaciones, está de acuerdo. The next step is to make sure that those reports are read and acted on. El siguiente paso sería asegurar que ese tipo de medidas están funcionando y que están implementados. Studies show that people will only report an injury if they believe that report will be taken seriously and acted upon. Digamos que los estudios demuestran que cuando se ven este tipo de prácticas como reportar y tener sitios donde reportar, la seguridad de los trabajadores se incrementa en porcentajes muy altos porque se sienten libres de reportar y no tienen miedo de hacerlo. Ojalá este ejemplo lo tomemos en diferentes hospitales. Es una muy buena idea. She's hoping that that practice is adopted by all of them. Thank you. If it's possible to send us the other questions, we would be happy to answer them and send them back. Y si es posible que nos envíen todas las preguntas, digamos que vemos que en el chat está bastante Nutrido. nutrido, Sí. exactamente. Sí. Entonces, si hay preguntas que de pronto hemos omitido, digamos que podemos enviar respuestas personalizadas a cada uno de ellos a través de ustedes o directamente como ustedes prefieran. Y de esa forma cubrimos todas las dudas. Sí, no se preocupen, les vamos a hacer llegar el chat con las preguntas que quedaron pendientes para que usted las resuelva. Ahorita no nos encontramos en México, pero en cuanto regresemos, se lo podemos llevar. Vinimos también a una actividad académica a Paraguay, pero Okay. una vez regresemos, se lo hacemos llegar, sí, Carlos, ¿puedes Dale. comentar? Sí. She said that once they are back on Mexico, because they are in Paraguay now, doing some education and some things in that country. So as soon as they are in Mexico, they are going to send us all the questions. Because she said there are more questions and some of them hasn't been replied. It will just take us a while for Carlos to help me with the translations. Sí, le hacemos llegar toda la estadística. Sí, sí, le hacemos llegar toda la estadística, el chat y las preguntas pendientes. Y si tiene documentación específica sobre estos accidentes, háganoslos llegar porque también tenemos un sitio especial de publicación de artículos o de informes o reportes. Sobre los dispositivos que comentamos. Y no olvide que están pendientes ahorita los dispositivos que tiene usted para mostrarlos. She said that she will be happy to send us the questions and also the statistics of that they have, but also she requires to us sending all the documentation of the articles, reports, all the information we have about injuries and statistics, everything. We will also be happy
to share any information with the working group that is doing the updates for sharp safety guidelines in Mexico. También les vamos a enviar una actualización de todos los trabajos y todo el trabajo que está haciendo el personal de seguridad y también las personas que nos están colaborando en México. Perfecto, muy bien. Creo que podemos hacer la demostración, ¿cierto? Sí, claro, por favor. So we can go with the demonstration. Okay, are you happy to do that? Okay, I'll go on mute. Oh, hang on, now I'll share. Lupita, hay un comentario de Rigoberto. Sí, Oh, lo vi en está en No sé inglés. si quiera que se lo lea. Sí, claro. Mientras se prepara. Ajá. Go through that. Sí. Ok. Doctor Michael, Yes. Rigoberto, hi, I enjoyed your presentation. Saying some of the things you mentioned happened to me. Hopefully, I overcame those struggles. I'm from Wisconsin because I did blame myself at first. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, es un mensaje que le manda Rigoberto desde Wisconsin. Rigoberto is sending a Very message. good. In America. Yeah. In the United States. Yeah, Wisconsin. Yes. And she's just saying that it's helpful and thank you for all the information. Gracias. This is a problem all around the world, and we all need to address it seriously. Es un problema de todo el mundo y necesitamos trabajar todos en ellos. ¿Hay alguna pregunta específica en ese comentario? Perdón, es que no. No. Solo el No, comentario, ¿cierto? Solo comentario. Dale. Solo es un comentario. Dale, entonces sí lo dije bien. Sí. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, entonces digamos que para hacer una introducción mía, yo soy pues Carlos Castellanos, soy ingeniero químico y auditor certificado en ISO 9001 y ISO 13485, que es la de los dispositivos médicos. También soy el representante de la gerencia para cuestiones de certificación de ISO, de certificaciones ISO. Y soy el gerente de calidad también en Clipsmart. Y también digamos que trabajo con diseño y desarrollo de diferentes productos. Una breve reseña de quién es Clipsmart. Clipsmart es una compañía australiana que fue establecida en 1998. También es certificada ISO 13485, como lo mencioné, y cumple con regulaciones para dispositivos médicos en diferentes partes del mundo, incluido México. Y estamos distribuyendo productos en más de 50 países. Digamos que este es el rango de productos que nosotros tenemos, dispositivos médicos. Tenemos los removedores de bisturí que son multiuso, como es Blade Flask Evo y sus accesorios. Los dispositivos que son removedores de bisturí que son de ambiente estéril y que se usan solamente una vez, que son Blade Single, Blade Needle System y Blade Cassette. Y tenemos abridores de ampolletas reutilizables, como lo mencionaron en alguno de los comentarios, para evitar cortes con ampolletas o este tipo de objetos de vidrio. Entonces tenemos Snappy en diferentes presentaciones. Y al final, unos dispositivos que son para identificar medicinas en jeringas, que
que evitan errores de medicación o de administración de medicación en también ambientes hospitalarios. Como pueden ver, todos los productos son orientados a la seguridad de los trabajadores. ¿Qué mercados cubrimos? Digamos que estamos en hospitales, salas de operación. Pueden ver en la diapositiva todos los tipos de mercados que se cubren, donde se utilizan bisturís, jeringas, agujas, ampolletas, etc. Estamos en más de 2.000 establecimientos de salud en Estados Unidos, más o menos 220 en el Reino Unido, 185 en Japón y en muchos otros en Australia, en Asia, en el Medio Oriente y en otros lugares. Digamos que podemos decir que más de 160 millones de hojas de bisturí han sido removidas y prevenido de esta forma un estimado de 9.800 lesiones en trabajadores. Y ahora sí, la demostración del producto. Entonces me voy a cambiar de cámara para poder demostrarles. So if you stop sharing. Stop sharing. Ahí está. Okay. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí te escuchamos. No hay eco. Un poco. Un poco, sí. Ok. Como pueden ver, tenemos el removedor de hojas de bisturí, que es el Blade Flask. Este es un contenedor multiusos que puede remover hasta 100 hojas de bisturí y básicamente, digamos que el principio de este es que no tengan que usar su segunda mano para operar. Entonces, solamente el uso de una mano. En este caso, si tenemos un bisturí como este, entonces lo que hacemos es simplemente utilizar primero este soporte universal que pueden ver acá arriba o aquí abajo. Aquí. Entonces lo que hacemos es poner este soporte en una mesa, en el carrito que se utiliza en los hospitales o en un muro si es un sitio diferente a un hospital, en ambientes que no sean estériles. Eso lo utilizamos para poner el producto o el dispositivo ahí y que no se mueva. Una vez tenemos el dispositivo asegurado, nosotros lo que hacemos es seguir las instrucciones que están en la etiqueta, que dice aquí la orientación en la que tiene que poner el bisturí y digamos que una indicación gráfica de los simples 3 pasos que tiene que seguir para removerlo. Ustedes pueden ver también aquí una indicación que es un contador que dice cuántas hojas ha removido y cuántas hojas quedan. De esa manera yo sé cuándo se me va a acabar o cuándo va a estar lleno. Ahora la operación. Entonces tenemos el bisturí y utilizamos solamente una mano. Entonces la orientación lo introducimos. Oh, sorry. No. Y está ya removido. Como pueden ver, si esto es un muro, obviamente yo no voy a tener que sujetar esto y solamente voy a utilizar una mano. Entonces, si lo intento hacer con otro, lo que voy a hacer es lo mismo. 3 pasos. Introduzco, oigo el clic y apenas el clic suena, halo y está removido. Entonces lo que voy a evitar es utilizar mi mano o utilizar un forceps o una pinza para removerlo. De esa forma voy a evitar que me corte la otra mano por accidente o que pasando el bisturí a otra persona sea, digamos que de algún modo lesiona. ¿Alguna pregunta con respecto al uso de este dispositivo?
que si llegara al Perú, el Perú, Que si envían estos dispositivos a Perú, ¿en dónde se pueden conseguir? Actualmente, digamos que lo tenemos en México, como ustedes digamos que lo deben saber, y en Estados Unidos. En Latinoamérica solamente está, pues obviamente en México, en Panamá y en Costa Rica. Sí, porque dice que aquí consiguen ellos de plástico frágil y no dura. Por eso Sí, preguntan. este es plástico llamado ABS, que es, digamos, uno de los más resistentes en el mercado, precisamente porque como es un contenedor de material peligroso o de objetos que pueden cortar, tiene que cumplir con normas de transporte, entonces no puede ser penetrado por ningún tipo de aguja, de hoja de bisturí o algo así. Entonces es diseñado específicamente para que funcione también como contenedor de agujas. Digamos que lo ideal es que este mismo dispositivo se disponga en otro contenedor más grande, pero si no está disponible, se puede disponer tal cual porque cumple con las normas de contenedor de objetos peligrosos. Ahorita que acabamos de revisar la norma, bueno, pero en la 085. Ajá, revisamos Sí, la 045. revisamos la 045. Bueno, pero estamos revisando normas. Deberíamos de incluirlo ahí. Este dispositivo en Está incluido parte como dispositivo. Como ajá, dispositivo. Pero este no, este el de las agujas. el normal, rígido para punzocortantes o agujas, pero este en especial ya debería estar incluido como parte de la innovación y tecnología en estas normas, ¿no? Claro. Lo bueno del producto es precisamente que se puede, aparte de ser un removedor de hojas de bisturí, puede ser incluido como contenedor de objetos cortopunzantes o punzocortantes y no va a tener, digamos, ningún problema con el transporte o con la disposición porque es exactamente un contenedor hermético de objetos peligrosos, en este caso de hojas de bisturí. Ujú. Muy bien. Gracias, Carlos, muy interesante. El de las Ahora, ampolletas, ahora les voy a así, mostrar otros rapidín. dos. Entonces tenemos este, que es diseñado para ambientes estériles, Ah, especialmente ok. digamos que quirófanos o salas de operación. Entonces, digamos que el proceso de utilizarlo es simplemente, este funciona para tres hojas de bisturí. Entonces lo que hacemos es presionar aquí, liberar la tapa, ir todo hacia atrás, hace clic y ya lo podemos utilizar, digamos que en En la las dos. mesa o en donde cualquiera sea el sitio donde va a ser utilizado. Como ustedes pueden ver acá, hay una pequeña gráfica en cada uno de los cartuchos que indica cuál debe ser la orientación del bisturí. Entonces, en este caso, está apuntando hacia la izquierda. Entonces, lo ponemos, orientamos el bisturí hacia la izquierda, tal como dice, y lo que hacemos es simplemente lo introducimos acá, no utilizamos la otra mano, y lo que hacemos es presionar, levantarlo hasta que quede a 90 grados, presionar, cuando se escucha el clic, lo devuelvo a su posición normal, utilizo mi otra mano que ya está segura para sostenerlo y lo jalo. Entonces, como pueden darse cuenta, la hoja de bisturí está dentro y asegurada. Y como ustedes pueden ver también, esta parte de atrás está pasada Segura. aquí y eso significa que ya no puede retirarse de ahí. Y cuando remueva los tres, cuando ya haya utilizado los tres cartuchos, lo que se hace es de nuevo devolver la tapa, cerrarla y ya la puede disponer en un contenedor Punzocortantes. de punzocortantes.
En caso de que necesiten, digamos que hacer algún tipo de demostración o quieran ver el producto, nosotros siempre proveemos hojas de bisturí que no son afiladas, nosotros llamamos hojas de bisturí romas, que no tienen ningún tipo de, digamos que peligro para la persona que lo opere y de esa forma puede entrenarse hasta que sea práctico. Normalmente entre 4 y 5 veces para ser, digamos que ya totalmente diestro en utilizarlo. Entonces no es para nada difícil de utilizar y en ambientes estériles es bastante práctico. ¿Pregunta sobre este? Muy claro. Muy claro. ¿Quieren uno? ¿Que dónde lo consiguen? Ese está es también disponible en los mismos sitios que les mencioné anteriormente. Eh, entonces, se pueden conseguir en estos sitios y definitivamente estamos también intentando entrar en más países en Latinoamérica, pero estamos en ese proceso, porque las regulaciones son muy diferentes, porque cada país tiene sus temas de regulación, entonces estamos en ese proceso. Y el último dispositivo es el de las ampolletas, que es este. Entonces, esto básicamente es un dispositivo para abrir ese tipo de ampollas o ampolletas. Nosotros tenemos este que es metálico y es, digamos que está comprobado que más o menos tiene una vida útil de 10 años y lo único que se tiene que cambiar es este pequeño anillo adentro que es de silicona. Una vez está ya demasiado gastado o cortado por las ampolletas, se debe reemplazar, pero cuando lo compran trae 10. Entonces, digamos que tienen reemplazos suficientes para mantenerle una buena vida útil. Eh, ¿Cómo se utiliza? Normalmente en las ampollas tenemos un punto que ustedes pueden ver ahí y el dispositivo también tiene un punto, como lo pueden ver. Entonces lo que hacemos es alinear esos dos puntos y introducir la ampolla. Una vez el clic suena, es que la ampolla ya está asegurada y lo que hacemos es simplemente hacerlo así y sale. Y la cabeza de la ampolla lo que hacemos es en un contenedor de objetos cortopunzantes, presionamos la parte de arriba del dispositivo, que es esta, Sí. y sale. Entonces, de esa forma aseguramos, digamos que no va a haber ningún tipo de contacto con la ampolleta ni después ni antes de hacer la operación. ¿Y qué No precio sé tiene? No se dice. Ya lo quiero. Ah, Alguien comentó que lo tenía, pero que le valió la pena tenerlo, que lo compró, tuvo que comprar y valió la pena. digamos que este es un dispositivo diseñado también para ser portátil. Normalmente tenemos enfermeras que trabajan a domicilio haciendo Ya inyecciones, veo. administrando medicinas, etcétera. Entonces, por eso lo diseñamos de esta manera. Lo pueden cargar en el bolsillo y es digamos que un instrumento bastante práctico y evita pues precisamente que tengamos problemas por cortes. El precio pues depende eh, específicamente de la región y también pues es, digamos que parte de la parte comercial que definitivamente no estoy envuelto en esa parte. Excelente la pelea del enfermero. Sí. Y tenemos también un rango de ese mismo producto en plástico, que es una opción más económica, dura digamos que un poquito menos, pero es el mismo principio, solo que es plástico. Si alguien quiere, digamos que personalizarlo, también se puede imprimir con su logo y hacerlo, digamos, como un material de marketing o algo así. Y se puede, digamos que imprimir, se puede personalizar, por decirlo de alguna forma. Y también Ya tenemos tenemos, los regalos para Navidad. puede ser un buen regalo, definitivamente.
Y tenemos los que son grandes, que se utilizan en ampollas que son de volumen grande. Entonces podemos cubrir ampollas de bastante volumen hasta ampollas muy pequeñas. Entonces hay un rango, dependiendo del volumen, se puede utilizar uno u otro. Pregunta Yoli Malaki que cómo se desinfecta ese azul. Este se puede poner en autoclave, resiste hasta los 135 grados que exige un autoclave, entonces no es necesario, o sea, no hay ningún problema con ponerlo en un autoclave. Lo que se debe hacer también es utilizar un desinfectante grado hospitalario, tampoco va a sufrir ninguna afectación. Ujú. Entonces está diseñado para resistir tanto la limpieza con químicos como la esterilización por autoclave. Bien. Que eso es, eso es algo que el plástico no puede hacer porque no resiste el autoclave. Entonces, digamos que está la opción más económica, pero obviamente tiene funciones que no son compatibles. Ok. Bueno, sí se Michael, lo vamos a hacer llegar. Michael quiere que les transmita que está muy agradecido por la invitación, que fue un placer haber participado en la charla y que obviamente cualquier tipo de duda, pregunta, asesoría o lo que necesiten, estamos, digamos que dispuestos a resolverlo.